Llamé urgentemente a Edward explicándole que nuestros padres estaban gravemente enfermos y que necesitaba regresar a casa inmediatamente. A pesar de mis ruegos, él desestimó mis preocupaciones fríamente, insistiendo en que estaba demasiado ocupado con un viaje de trabajo y acusándome de exagerar. Colgó abruptamente, ignorando mis intentos de mantenerlo en la línea. Semanas después, cuando Edward finalmente regresó a casa, estaba indiferente y distante. Tuve la tarea dolorosa de decirle que había perdido los funerales de ambos padres. Sorprendido y confundido, no podía comprender lo que le decía. Pensando que era una cruel broma, le recordé la llamada que hice advirtiéndole sobre su crítica condición de salud, y su rostro se cayó mientras la tristeza y el arrepentimiento lo invadían, dejándolo sin palabras. Mi nombre es Janet Rachel, una mujer de 51 años que ha dedicado su vida a la familia, alejándome de una prometedora carrera en administración después de casarme. Mi historia con Edward comenzó en la universidad, donde conectamos a través de nuestro amor compartido por el pádel. Al principio, nuestra relación estaba tensa. Edward, líder del club de pádel y centrado en competiciones nacionales, era duro y exigente. Solo se preocupaba por la habilidad, no por la experiencia, y a menudo me relegaba a un papel secundario recogiendo pelotas después de no cumplir sus altas expectativas. Pero mi frustración se transformó en determinación. Practicaba incansablemente en privado y, durante una sesión de práctica, para sorpresa de todos, incluido Edward, devolví exitosamente uno de sus saques desafiantes. Ese momento ganó su respeto y admiración, y por primera vez nuestra relación se transformó de hostilidad a una conexión incipiente. Desde entonces, mis sentimientos por Edward se profundizaron. A pesar de su continuo comportamiento estricto, me enamoré de él y nuestra relación se fortaleció. En una de nuestras reuniones mensuales, después de una noche social, Edward confesó inesperadamente sus sentimientos por mí, admitiendo que se había enamorado. Sorprendida pero eufórica, acepté con gusto y decidimos mantener nuestra relación en secreto del club para evitar alterar la dinámica del equipo. Estaba tan enamorada que el secreto no importaba. Estar con Edward era todo lo que quería. Nuestra relación perduró más allá de la universidad y nos casamos cuando yo tenía 23 años. A sugerencia de Edward dejé mi trabajo para dedicarme a estar a su lado. Estaba completamente cautivada por él, imaginando un futuro brillante juntos. Ahora, 25 años después, nuestra vida se ha asentado en una rutina más predecible. La emoción de los primeros días ha dado paso a una vida cómoda y familiar. Mi atención a mi estilo personal ha relajado. Donde antes elegía meticulosamente los atuendos y me maquillaba para cada cita, ahora prefiero la comodidad y rara vez me maquillo. Como ama de casa que rara vez interactúa con nadie fuera de nuestra casa, he adoptado un aspecto natural que refleja estos cambios. Al reflexionar sobre estos cambios, no puedo evitar notar cuánto he cambiado desde mis años más jóvenes. He ganado peso y mi apariencia ahora se asemeja a las fotos antes y después de los anuncios de pérdida de peso. Este cambio en cómo me veo podría estar contribuyendo a la naturaleza más rutinaria de nuestra relación. Y siento que Edward ahora me ve menos como una pareja apasionada y más como una figura maternal. Incluso hace comentarios burlones pidiendo café como si yo fuera más una cuidadora que una esposa. Esta transformación gradual en nuestra dinámica marca una evolución significativa desde aquellos primeros días de amor y ambición. Los padres de Edward viven a solo 20 minutos a pie de nosotros y siempre han sido amables y solidarios. En respuesta, los visito a menudo, ansiosa por ayudar, especialmente ahora que su salud ha estado decayendo. Mi suegro está lidiando con una enfermedad grave y los doctores no le dan mucho tiempo. Expresó su deseo de pasar sus días restantes en casa y lo trajimos a casa para recibir cuidados paliativos. La carga ha sido pesada para mi suegra, quien parece estar cada vez más agotada por la carga de cuidarlo. Como alguien que no trabaja fuera de casa, he intentado involucrarme y apoyar, pero la totalidad de la responsabilidad de cuidar a mi suegro recae principalmente sobre ella y eso se refleja claramente en su estado físico y emocional. Una tarde, me pidió ayuda. Si pudiera quedarme la noche para asistir a tu madre Su voz llena de esperanza. Tuve que rechazarla porque Edward, mi esposo, espera que esté en casa todas las noches. Su negativa quedó clara en su rostro desilusionado. Edward tiene una presencia dominante y nunca ha sido de ayuda en las tareas del hogar. Espera que la cena esté lista y la casa en orden cuando regresa. Y las obras no son una opción. Cualquier desviación de sus expectativas suele llevar a una reacción intensa. Un día llegué tarde a casa después de ayudar a mi suegro, y Edward reaccionó con enojo, priorizando sus propias necesidades sobre las del padre. Permanecí en silencio, sabiendo que discutir solo empeoraría las cosas. Este comportamiento me ha dejado sintiéndome atrapada, como ama de casa.
Me siento culpable por no poder plantarle cara a Edward o brindar apoyo adecuado a mi suegra durante este difícil momento. Su comportamiento ha sido cada vez más errático. A veces llega tarde a casa sin avisar, y en ocasiones se nota claramente que ha bebido. Su excusa siempre es la misma: tiene derecho a gastar su dinero como le plazca. Este patrón me ha dejado aislada, entre mis deberes como esposa y mi deseo de apoyar a mis suegros. A pesar de mi rol en el hogar, las expectativas de Edward se han vuelto cada vez más difíciles de aceptar. Sus noches frecuentes fuera de casa empezaban a preocuparme, no solo por nuestra familia, sino también por las de las personas con las que se relaciona. Edward, con su posición dominante en el trabajo, solía usar su poder para presionar a los colegas para que socializasen después del trabajo. Se jactaba de siempre salir con el mismo compañero de trabajo, un hombre soltero, diciendo que su colega siempre estaba deseoso de compañía y bebidas. Intenté sugerir un compromiso a Edward, pidiéndole que al menos me avisara con antelación sobre sus planes para que pudiera apoyar mejor a sus padres, especialmente con el estado crítico de salud de su padre y el estrés creciente de su madre. Pero Edward desestimó mis preocupaciones con una risa, insistiendo en que sus salidas eran espontáneas y que su madre podía manejarlo sola. Luego, de manera inesperada, Edward anunció que estaba planeando un viaje de 3 semanas a Tailandia. Me sorprendió, lleno de preguntas, ya que había tomado la iniciativa para pedir tiempo libre en el trabajo y ya había pensado en que quería comer allá. Cuando pregunté sobre el viaje repentino y mencioné que no tenía pasaporte, respondió de manera despectiva, diciendo que no importaba porque no vendría conmigo. Esto fue especialmente sorprendente dado su usual postura de ahorro de dinero. Curiosa y preocupada, le pregunté con quién viajaría, y su respuesta fue breve: iba con un compañero de trabajo. Luego rápidamente cambió de tema y me preguntó por la cena. Sabía que presionar más detalles probablemente llevaría a una pelea, así que acepté la situación con resignación, frustrada mientras preparaba la cena como Edward quería. El día de su partida, se fue temprano por la mañana, comenzando su viaje sin más palabras de discusión. Para el mediodía, me encontré reflexionando sobre la dinámica de nuestra relación, reconociendo lo difícil que era expresar mis necesidades y preocupaciones dentro de los límites que imponía el comportamiento y las expectativas de Edward. En un momento de urgencia, llamé a Edward, solo para ser recibida con impaciencia. ¿Qué quieres? Estoy a punto de abordar un avión, gritó, con irritación en su voz. Le supliqué que reconsiderara su viaje, explicándole el estado crítico de salud de sus padres y urgiéndolo a regresar, pero Edward me desestimó fríamente, afirmando que estaba de vacaciones y diciéndome que manejara la situación yo misma. Su falta de empatía me dolió cuando colgó y dejó mis llamadas sin responder. Después de murmurar una promesa silenciosa de arrepentimiento, me resigné a esperar su regreso. 3 semanas después, cuando Edward finalmente regresó, parecía indiferente a los eventos que habían ocurrido en su ausencia. Me enfrenté a él con la noticia del fallecimiento de sus padres, y reaccionó con incredulidad, como si estuviera jugando una cruel broma. Le expliqué los detalles desgarradores de cómo sus padres se deterioraron y fallecieron. A pesar de mis constantes visitas y cuidados, la súbita caída fue algo que no pude prevenir y me pesaba mucho. Mi ira hacia Edward creció, avivada por el recuerdo del sufrimiento de sus padres y su total indiferencia hacia su bienestar. Era claro que siempre había priorizado sus propios deseos sobre las necesidades de su familia, un hecho imposible de ignorar frente a tal tragedia. Al confrontarlo, lo acusé de priorizar un viaje de ocio sobre el bienestar de sus padres. El silencio de Edward hablaba por sí mismo. Parecía incapaz de enfrentar la realidad de sus elecciones y las consecuencias que habían traído. En ese momento, mi decepción y frustración hacia él fueron abrumadoras. Su actitud despreocupada después de regresar de sus vacaciones contrastaba con la situación sombría en casa, subrayando la profunda egoísmo de sus acciones. Mi corazón se dolía, no solo por la pérdida de mis suegros, sino también por la amarga realidad de que el hombre que esperaba que me apoyara en tiempos difíciles se había escogido a sí mismo por encima de todo. Con un toque de sarcasmo, le pregunté más sobre su reciente escapada de 4 semanas, sugiriendo que tal vez había sido con una amante. Edward, aparentemente derrotado, admitió su affair con Donna, una compañera de trabajo más joven, quien, según sus propias palabras, le ofrecía consuelo. Como nada de lo que pudiera decir, su confesión reveló que sus largas noches no se pasaban trabajando, sino con Donna, y se jactaba de sus cualidades comparándolas con las mías, menospreciando descaradamente mi valor. Lo que vino después fue aún más impactante. Con sus padres ya no en la casa para objetar, Edward sugirió abiertamente el divorcio, imaginando un futuro en el que podría vivir con Donna en nuestra casa, prácticamente pidiéndome que me fuera. La propuesta me golpeó como un puñetazo en el pecho.
habiendo dedicado mi vida a ser ama de casa a petición de Edward. No tenía ingresos propios ni la confianza para comenzar de nuevo. Pero la dura realidad de que había elegido a su amante antes que ocuparse de sus padres enfermos fue la gota que colmó el vaso. Con determinación firme, lo dejé definitivamente. Empaqué solo lo esencial y pronto encontré refugio en un motel barato. Una semana después de mi nueva realidad, la llamada de Edward rompió mi paz. Su voz sonaba en pánico, buscando un talonario de cheques perdido. Incrédula, le informé que los documentos financieros y la cuenta a su nombre seguían intactos en casa. Solo el talonario de cheques había desaparecido. Había tomado solo lo que era mío, los ahorros que había acumulado a lo largo del tiempo y los regalos de mi familia, todos cuidadosamente guardados en una cuenta a mi nombre, fuera de la propiedad conjunta y sin obligación de compartirlo con él. Sin embargo, Edward estaba desesperado. Había despilfarrado su salario y prima en un viaje lujoso y ahora esperaba utilizar mis ahorros para cubrir su irresponsabilidad. Por primera vez, se volvió evidente cuánto había menospreciado mi estabilidad financiera. Esperaba que yo arreglara su desastre, pero me negué. Sugerí que obtuviera un adelanto de su sueldo si necesitaba dinero con tanta urgencia. Era su responsabilidad enfrentar las consecuencias de sus actos, no la mía. A medida que la conversación avanzaba, no pude evitar darle una dura lección sobre la cruda realidad financiera de sus padres. No habría una herencia significativa que lo esperara. Sus padres habían vivido de sus pensiones y los costos médicos de su padre se habían comido casi todo lo que tenían. También le advertí que se fuera de su apartamento de alquiler para evitar más gastos. Fue una llamada de atención que claramente no estaba preparado para recibir y que luchó por entender. Con un nuevo sentido de independencia, le dije a Edward que se enfrentara a su situación solo. Ya no tenía obligación de apoyarlo más. Su reacción, llena de incredulidad y desesperación, no logró conmoverme. Sus acciones anteriores ya habían drenado cualquier simpatía que pudiera haber tenido por él. No pude evitar reírme de su situación. Todo este desastre fue de su propia creación, su aventura con Donna y la forma en que me había expulsado de nuestra casa sin considerar las implicaciones financieras lo habían llevado a este punto. Sus preocupaciones sobre su trabajo y las posibles consecuencias de su aventura no eran de mi interés. De nuevo, le dejé claro que él y Donna eran los arquitectos de su caída y que no sentía lástima por ellos. Edward continuó rogando, reconociendo sus errores, pero yo seguí impasible. Terminé la llamada con un último recordatorio de que todo estaba perdido y que mis obligaciones con él se habían terminado. El proceso de divorcio comenzó poco después. Edward fue inicialmente reacio, en gran parte por preocupaciones financieras y el miedo a que sus acciones se hicieran públicas, pero finalmente se convenció de proceder gracias a la orientación legal. El divorcio marcó el fin de una etapa definida por su traición y mala gestión financiera. Gracias a la pericia de mis abogados, la división de activos resultó favorable para mí. Edward, que ya había malgastado la mayor parte de sus ahorros, se encontraba en una situación financiera precaria después del divorcio. Incluso lidiaba con las consecuencias de tener que vaciar el apartamento de sus padres y cubrir los costos de alquiler. Donna, que originalmente había buscado a Edward por ganancia profesional, se distanció rápidamente cuando la aventura se hizo pública. Ya no vio ninguna utilidad para él y siguió adelante, dejándolo aún más aislado. Después de todo, Edward intentó reconectar indirectamente conmigo a través de nuestro abogado. Sus intentos de recuperar mi favor y solicitar ayuda financiera se transmitieron con un toque de ironía. La desesperación en su voz al rogar por ayuda solo reforzó mi decisión de cortar todo vínculo con él. Sus problemas financieros y su incapacidad para gestionar su vida después del divorcio eran consecuencias directas de sus propias decisiones. Mientras tanto, yo había comenzado a avanzar. Decidí reingresar al mundo laboral y conseguí un trabajo a tiempo parcial en una tienda de conveniencia local. Fue una experiencia completamente nueva para mí y descubrí que disfrutaba mucho más de lo que esperaba. Me adapté rápidamente a las demandas físicas, ya fuera manning la caja registradora, gestionando inventario o manteniendo la tienda limpia. El trabajo era un cambio bienvenido, y mi jefe incluso mencionó que podría asegurarme un puesto permanente. Fue un paso pequeño pero esperanzador hacia reconstruir mi vida. Mirando atrás, veo este capítulo no como una caída, sino como un punto medio lleno de potencial. El fin de mi matrimonio no fue un revés, sino un trampolín para nuevos comienzos. A medida que navego por esta nueva fase de mi vida, lo hago con un sentido renovado de propósito y alegría, ansiosa por abrazar las oportunidades que se presenten.